Nuestra historia, pero la que nos enseñaron la que te enseñaron a ti, la que me enseñaron a mí, adolece de un gran problema. Quizá el gran problema de esa historia antigua es que no la ponían en contexto mundial. Y a ti te lo enseñan como si solamente le competiera lo que pasaba a Chile. Bernardo O'Higgins, que tenía problemas graves de clase y de resentimiento, bueno, se enfrenta a otro de nuestros próceres, que es José Miguel Carrera. Y detrás de O'Higgins, y al lado de O'Higgins, estaba José de San Martín. ¿Y qué quería José de San Martín para América una vez libre? Quería que instaláramos monarquías en América, no españolas, pero u otras monarquías. Entonces le quería entregar a los ingleses Chiloé, por ejemplo, y quería entregar un reinado de algún rey francés a Argentina o lo que fuere, y así, reyes de nuevo. Y José Miguel Carrera, que estaba absolutamente en contra de esto, y que dice a propósito del cruce de los Andes que San Martín no va a Chile a liberarlos, los va a hacer más esclavos, a propósito de esto que te estoy diciendo, porque quería ponernos un rey encima, ¿ya? ¿En qué termina? Bueno, termina siendo, recordemos, fusilado, ¿no? ¿Y por qué? Porque encarnaba el ideal patriota radical. Creo que tenía mucha más razón y más sentido lo que había hecho Carrera, que recordemos se fue a Estados Unidos, se hace masón, porque él dice, creo más conveniente para la patria que me haga masón, porque lo estaban haciendo los masones allá. Y se viene con 5 barcos que se los requisan en Argentina, y a él lo meten preso, se logra escapar. Y termina como, reitero, fusilado, igual que sus 2 hermanos. Y de paso no nos olvidemos de Manuel Rodríguez, asesinado a un tiro en la cabeza. ¿Y qué dijo John Quincy Adams, que después va a ser presidente de Estados Unidos, que estaba de cónsul? Dijo, si O'Higgins y San Martín no explican adecuadamente la muerte de los Carrera y de Manuel Rodríguez, esta va a ser una mancha indeleble en sus vidas y en todo lo que han hecho. Y así es. A Bolívar lo acompañan y lo ayuda, mientras que Bolívar está haciendo la independencia. Cuando la independencia se aproxima a su final y tiene que ser la unidad, tiene que hacer la unidad continental, es ahí cuando todos los que estaban aliados de Bolívar se le dan vuelta. Y es ahí cuando Bolívar se da cuenta de cuál es el juego británico. El juego británico que es a través de las logias, y entonces el famoso decreto de Bolívar suspendiendo todas las logias, prohibiéndolas a muerte. Porque se da cuenta de que ahora ha comprendido el juego real en el cual él mismo está inmerso, porque muchas veces los hombres actuamos en política sin entender el juego en el cual estamos, el ajedrez en el cual estamos, sin entender a veces que somos una pieza que nos están moviendo. Cuando él entiende esto, dice prohibición de las logias, unidad continental a muerte, pero ya era tarde, porque todos sus capitanejos controlados por las logias se empiezan a sublevar, ¿no? Y mueren en el camino yendo para el destierro. Y después incluso de la batalla de Maipú, en el sur, los chilenos que combatían se cambiaban de bando a cada rato. O sea, había gente, campesinos, que se metían a la guerra, los levantaban, se convertían en una etapa después que se llamó la Guerra a Muerte, que fue un verdadero Vietnam en el sur de Chile. Guerrillas, muertos, bandoleros, descolgados de los ejércitos. Fue una cosa terrible durante casi 10 años, después de la batalla de Maipú incluso. Con la señal inequívoca de la banca centralizada de la nueva élite veneciana. Todos tras la ruptura de la unidad bajo la corona española, terminamos en guerras civiles permanentes. Sabemos que las identidades nacionales, o las comillas identidades nacionales que se fueron creando después de esta guerra civil hispana que tuvimos, que dio luz a estos países en los que vivimos, es frágil. Es que en el caso de O'Higgins se concentran todos los dilemas del momento transicional de la independencia, es cuando se pasa del momento bélico al momento constitucional. Es decir, una cosa es zanjar buena parte de la guerra con Maipú, la guerra continúa pero en el sur, y lo otro es cómo construimos este Estado, que todavía no se autodefine necesariamente como republicano. No. Y es interesante que en O'Higgins hay 2 dilemas que me parece que son centrales para entender la lógica de su mandato. Por una parte, qué hacer con los poderes dentro del Estado. El autoritarismo va a ser la solución que se escoge. De hecho, él se va a autodenominar dictador a la romana y no hay problemas en eso.
en el sentido de que dadas las urgencias de la guerra latente, se requiere la concentración de autoridad en el Ejecutivo. Ese va a ser todo un tema que va a marcar la dinámica política de la década del 20. ¿Qué hacer con el poder del Ejecutivo? Va a ser buena parte de los ensayos constitucionales de los 20 también van a recelar del momento higiniano y van a irse a las antípodas, como sería el caso federal, anular el poder del Ejecutivo. Pero al mismo tiempo, la caída de O'Higgins también demuestra, en cierto sentido, que hay otro problema latente, que está en el origen también de las dinámicas de la independencia, que es el problema regional. En el caso de O'Higgins hay dos dilemas. Sí. Por una parte, qué hacer con la concentración de poder en el Ejecutivo y cómo lidiar con la fragmentación territorial de la soberanía, que es uno de los legados de la independencia. De ahí que, para entender la caída de O'Higgins, no solamente está este recelo autoritario, que estaría fijado en la Constitución del 22, sino también que el momento, una parte del malestar se expresa en el movimiento provincial desde Concepción y también desde Coquimbo. Después de los Libertadores, ¿no es cierto?, tenemos la concreción del proyecto británico. Es decir, cada república se incorpora al mercado mundial como simple productor de materia prima, contrario censo de lo que va a hacer Estados Unidos, que se va a industrializar con un esquema proteccionista. Cada república hispanoamericana se empieza a considerar enemigas una de otra, ¿no es cierto?, de espaldas mirando a Inglaterra y enemiga una de otra, guerras entre ellas y el comienzo, se entiende, de la prédica del iluminismo. Porque lo que los ingleses van a predicar, aliados de las oligarquías locales, por ejemplo la oligarquía que derrota a Rosas en Caseros, van a predicar el nacionalismo de campanario. Y ellos se quedan con el poder y a partir del poder falsifican la historia. O sea, hay una historia falsificada, construida para hacer creer a los argentinos que la nación argentina existió desde siempre. Sin entender, sin de que todos derramamos la misma sangre en todas las batallas, todos juntos. Y lo mismo le va a pasar a Colombia. Van a crear un falso nacionalismo colombiano, un falso nacionalismo peruano, un falso nacionalismo chileno. Y eso va a hacerse carne, porque eso va, ¿no es cierto?, a hacerse carne en el hombre concreto que va a la escuela, de subordinación ideológica cultural de Hispanoamérica. Esa estrategia tiene tres partes, tres pilares. Los ingleses van a predicar, en alianza con la oligarquía financiera mundial, el libre comercio, sobre todo Hispanoamérica. ¿Para qué? Para que, si se produce la ruptura con España, las jóvenes repúblicas que surjan se incorporen como mero segmento indiferenciado del mercado mundial, como simple productor de materias primas, porque la industria daba poder. Entonces Inglaterra no quería que estos países se industrializasen. El segundo elemento, si el primero era la prédica del libre comercio, para que nos incorporemos como simple productores de materias primas, cacao, café, algodón, lo que fuese. El segundo elemento era la prédica de un nacionalismo de campanario, es decir, la prédica de un nacionalismo argentino, de un nacionalismo chileno, de un nacionalismo peruano, enfrentados unos con otros, de espalda unos con otros, para romper la idea de la constitución de un gran Estado que no sería otra cosa que el producto natural de la nación preexistente, la nación hispanoamericana o iberoamericana que preexistía, se entiende, al momento de la independencia. Entonces Inglaterra ve claro que no debe salir de este proceso un solo Estado, sino que debe fragmentar la región en la mayor cantidad de pedazos posible, y esos pedazos fragmentados predicar en ellos un nacionalismo de campanario, es decir, hacer olvidar que eran hermanos para que se enfrentasen unos con otros, crear guerras unos con otros, porque la guerra crea odio, y así destruir la idea de una patria grande, así destruir la idea de un nacionalismo continental que expresase a esa nación iberoamericana. Y el tercer elemento era la prédica de Inglaterra, ¿no es cierto?, aliada a la oligarquía financiera mundial. En la segunda estaba aliado a las oligarquías locales, la prédica del iluminismo para desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Por qué? Porque la élite política británica está perfectamente consciente, es un poder autoconsciente de que todas las naciones en el mundo, todas se han construido a partir de una fe fundante. Y si vos le sacás a una nación su fe fundante o impedís que surja, inhibís la construcción del poder nacional. Estos fueron los tres pilares a través de los cuales Inglaterra buscó que estos lugares sean una colonia informal de Gran Bretaña. Estas tierras no podrán ser dominadas hasta que extirpemos el catolicismo de ellas. ¿Está? Porque el catolicismo le da unidad, entonces todo lo que da unidad debe ser destruido: lengua, religión, costumbres, memoria, la memoria de que éramos una misma patria.
Eso debe ser destruido y eso es el nacionalismo de campanario.